Hoy vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones que se llama Resiliencia, que tiene que ver con, para todos los que dijeron, ¿qué es eso? ¿Y eso con qué se come? La resiliencia es la capacidad que tiene un material de ser golpeado, de ser manipulado, y es la capacidad de regresar a su forma original. Qué bueno que estás aquí también. ¿Cómo están? ¿Cómo está tu esposo? ¿Bien? ¿Todo bien? Padrísimo, qué bueno. Y ustedes, qué bueno que están acá también. Qué padre. Y es esa capacidad de volver a tomar la forma original. Te pegan, ¿verdad? Pero resistes y regresas a la forma original. Creo que en este tiempo, en nuestra vida, cuando pasamos por tribulaciones, por circunstancias difíciles, ¿verdad? Cuando vamos a sufrir allá a Hawái, es bien difícil, ¿verdad? Sufrir allá. Es que acaban de regresar de Hawái, entonces allá como que te deformas. Ay, sí, no es cierto. ¿Verdad? Pero cuando estamos pasando por tiempos difíciles, es padrísimo el poder saber que no te van a afectar, que no te van a marcar, que no te van a cicatrizar, que no te van a deformar la vida. La realidad es que muchos de nosotros, algunos, ¿verdad? Yo lo puedo ver por sus caras. Ay, sí, no es cierto. Pero muchos de nosotros, hay gente que es amargada, ¿verdad? Hay gente que, no ustedes. Entonces, él sí. Ay, ¿no? Pero hay gente que vive amargada porque fue lastimada, gente que fue herida, que han tenido situaciones en su vida que realmente les han marcado. Dios no desea eso para ti. Dios no desea eso para mí. Dios desea que tu vida sea renovada, que tu vida sea restaurada, que tú seas lo que Él te diseñó para ser. Y de esto hemos venido hablando durante esta serie de predicaciones, cómo mantener tu esperanza en tiempos de dificultad, cómo mantener tu esperanza cuando todo está yendo en contra, cuando tal parece que nadie te quiere, que nadie te acepta, que era el caso de la gente a la cual Pedro le escribe en la carta primera de Pedro y les dice, ¿sabes qué? Ustedes están siendo perseguidos, han sido exiliados, han sido sacados del lugar donde debían de estar, ¿verdad? Están siendo perseguidos, donde llegaron a habitar, no los querían tampoco, y les dice, ustedes nacieron para una esperanza viva. ¿No te gusta eso? Que Dios cuando nos hace nacer para una esperanza viva. Y hemos hablado de cómo Dios nos lleva a través de un proceso para ser resilientes, para ser personas que no nos deformemos con las circunstancias. ¿No les gusta eso? ¿Están listos? ¿Cuántos quieren aprender más hoy? ¿Cuántos necesitan esto? No sé. Ay, gracias. A ver, de nuevo les doy chance. ¿Quién necesita esto? Perfecto. ¿Cuántos de ustedes han jugado Pictionary? ¿Cómo se llama en español, mi amor? ¿Cómo se llama el juego en español? En el que dibujas cosas. ¿Cómo se llama? Pictionary. ¿No le cambiamos el nombre en México? ¿No se llama así como que el ataque de las ballenas asesinas? Sí han visto las películas, ¿no? Las películas que se llaman aquí Resilient y allá le ponen ¿cómo atornillar un tornillo? Ay, ¿no? Así que le cambian los nombres. Bueno, el juego de Pictionary es un juego donde tú tienes que escribir. ¿Cuántos lo conocen? Levanten su mano si lo conoces. Tienes que dibujar, ¿verdad? Una persona, ¿verdad? Lee una tarjeta y en base a esa tarjeta tiene que dibujar algo para que las personas de su equipo entiendan lo que es, ¿verdad? Y empiezan a dibujar y ahí está, no, que el perro loco, no, que el perro triste, no, que el perro, trae una fijación con el perro, el cuate, ¿no? Pero están tratando de dibujar y es un juego divertido porque estás tratando de adivinar, pero al mismo tiempo es muy frustrante. Porque al final del día, cuando todos terminan y no adivinaron, voltea el cuate y te dice, eran lentes de contacto. Dice, no juegues, parece un perro. Triste. Ay, no, porque, ¿verdad? Y llega un momento y dices, ¿qué onda, no? Y te enojas y dices, ¿por qué no lo hiciste de otra forma? ¿Por qué no lo describiste de otra forma? O sea, ¿por qué? Ahora, lo padre de ese juego es que el problema no era la intención del juego, que era divertirse, ¿verdad? Nosotros prohibimos un juego en nuestra casa, que es ¿cuál es? El juego del diablo le pusimos ya. Porque siempre que jugamos nos peleamos. Entonces mejor ya no lo jugamos. ¿Cuál era? Monopoly. No, pues es que uno que va comprando hotelitos y le vas cargando aquí la renta y se enojaban. No querían pagar. Oye, pues ahí está el hotel, cállate cadáver, ¿no? Y no querían. Entonces ya no lo jugamos. Lo hemos bautizado el juego del diablo. ¿Ok? Bueno, este juego sí es divertido pues porque
la intención es que sea divertido, ¿verdad? Y el problema no es la intención del juego, el problema no son las instrucciones del juego. Porque si yo te doy a leer la tarjeta, o yo leo la tarjeta y tú la lees después, todos llegamos a la misma conclusión, ¿verdad que sí? El problema no es las instrucciones, el problema no es el motivo del juego, el problema es la persona que está representando lo que se tiene que dibujar. Ese es el gran problema. Y hoy quiero hablar acerca de eso. Cómo nosotros muchas veces tratamos de demostrarle al mundo quiénes somos como cristianos o quiénes debemos ser como cristianos, pero tal parece que estamos dibujando diferentes cosas, las cuales nos llevan a conclusiones totalmente diferentes. Y hay gente que se confunde, hay gente que se frustra, hay gente que no entiende, hay gente que de plano dice, pues yo creo que es esto, pero le costó adivinar todo, ¿verdad? Creo que ese es un gran problema. Recordemos, en esta serie de resiliencia, cómo mantener la esperanza en medio de las circunstancias, el punto principal del libro, di conmigo, el punto principal. Cuando tú escribes una carta, tú escribes con un punto principal, ¿verdad? Si eres mexicano, le das un chorro de vueltas, ¿verdad? No, es que mi abuelita, ¿quién sabe qué? Le cuentas la pera, ¿verdad? La manzana, el huevo y quién lo puso, y al final dices, no voy a poder ir. ¿Verdad? Y los americanos, ¿cómo son los americanos? No voy a poder ir. Y tú, te ofendes, ¿verdad? Porque a nosotros les gusta dar vueltas, ¿verdad? Este tipo de cosas, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de eso, el punto principal de la Biblia, igual de una carta, de este libro que es Primera de Pedro, el punto principal es ayudarte a entender que tú naciste para tener una esperanza viva. Es ayudarte a vivir tu vida de cristiano correctamente, aún en medio de las pruebas, aún en medio de la persecución, aún en medio de las dificultades. ¿Cuántos de ustedes tienen dificultades hoy? ¿Cuántos, los que no tienen, las van a tener? ¿Verdad que sí? Ya empezamos, ¿verdad? Empezamos mal. Los que no los tienen los van a tener. ¿Por qué? Porque así es la vida. Jesús mismo nos prometió, en este mundo vas a tener aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Ahora, la realidad es que este tipo de juego, o este tipo de juego de Pictionary, ha arruinado relaciones, noviazgos, matrimonios, familias enteras, cuando terminan peleados. Y lo más increíble es que las intenciones eran correctas, las instrucciones estaban claras, pero algo pasó en la presentación que nadie supo lo que era el dibujo. ¿Verdad? En esta serie lo que estoy tratando de comunicarte y que entendamos qué es lo que nos enseña la Biblia, no lo que yo creo, sino lo que nos enseña la Biblia, es que hay un método hay una forma de vivir a través de la cual podemos mantenernos firmes en medio de la persecución. Y cuando hablo de persecución, no estoy hablando de que alguien está atacando tu fe en Facebook, ¿verdad? Persecución es cuando te ponen en una situación en donde no puedes escapar. En Facebook cierras tu cuenta o no respondes el mensaje, ¿verdad? Hay gente que te va a estar siempre molestando y criticando, mandándote mensajes, ¿verdad? Haciendo cosas. Simplemente no es que estés siendo perseguido, tú tienes la opción de cerrarlo. Pero aquí estamos hablando de persecución, de muerte. Nerón en ese tiempo, a los cristianos que son cristianos en todo el mundo, Pedro les está escribiendo, ¿verdad? Porque ellos se dispersaron porque Nerón amenazó con matarlos, los prendían en Roma como antorchas para iluminar las calles. ¿Están conmigo? Y Dios dice, hay una forma de vivir firme en la fe en esos extremos, ¿verdad? Y si sirve para esos extremos, sirve para lo que estamos viviendo tú y yo en estos días. Estamos viviendo en una sociedad que está rota, estamos viviendo en una sociedad que está mal y tú y yo lo podemos ver constantemente, las formas, los modos, la manera de tratar de la gente, las cosas que estamos viviendo. Y aún en medio de esas cosas, Dios nos dice, tú puedes vivir tu fe correctamente sin comprometerla. De esto es lo que estamos hablando, ¿estamos de acuerdo? Y una de las claves, hablamos la semana pasada, ¿verdad? Por las últimas 2 semanas hemos hablado, número 1, en el libro de Pedro, que nos dice que tú y yo hemos nacido para una esperanza viva. Es lo primero que emprendimos, ¿verdad? Nacimos por una esperanza viva.
Y en la primera conferencia que les di, nos dimos cuenta, estoy resumiendo hasta dónde vamos para los que vienen por primera vez, y la primera vez nos dimos cuenta que para vivir una vida resiliente, en donde tenga esperanza, aun cuando las cosas se ponen difíciles, tenemos que entender primeramente quiénes somos. Di conmigo, ¿quién soy? Y la Biblia nos dice que tú y yo somos los escogidos de Dios, quien nos ha puesto en un lugar, en un tiempo específico para hacer una cosa específica. ¿Están conmigo? Donde tú estás, donde tú vives, en la situación que vives, Dios te puso ahí. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, porque los problemas nos maduran. El libro de Pedro, primera de Pedro, nos dice muy claro, la persecución, las pruebas pueden hacer dos cosas, amargarte o madurarte. Y todos experimentamos persecuciones, circunstancias difíciles, todos encontramos sufrimiento. La diferencia es cómo voy a vivir para que ese sufrimiento me madure y me crezca y no me destruya. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Esa es la clave. Eso es lo que aprendimos. ¿Quiénes somos? Somos seres escogidos, ¿verdad? Sí habían sido exiliados, sí habían sido perseguidos esta gente, estaban siendo rechazados a donde llegaban, pero Dios les dice, yo te he escogido. Qué mayor bendición tener la certeza que tener la certeza de que Dios me ha escogido y me ha puesto en este lugar. Amén. ¡Qué bendición! Ahora, la segunda semana o la semana pasada hablamos acerca del propósito por el cual, ¿verdad?, hemos sido escogidos, lo cual es llevarlo a cabo, ¿verdad? Y esto es ayudarles a entender, les ayudaría a mantener su esperanza en medio de las circunstancias. El propósito era el de vivir sus vidas siendo santos. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? ¿Siendo qué? Santos, y hablamos de la santidad, ¿verdad? Que nadie es totalmente perfecto, pero tenemos que apuntar hacia sus principios, hacia sus estándares de vida que Dios nos está llamando. ¿Para qué? Para tener esperanza. Estas cosas no es Dios diciéndote, ok, yo sé que te están persiguiendo, pero te amuelas, tienes que ser santo. ¿A cuánto les caería bien eso? No, ¿verdad? No, dice, ¿sabes qué? Estás siendo perseguido, pero para que tú mantengas tu esperanza, necesitas ser santo. Número 2, necesitas amar profundamente. Di conmigo, amar profundamente. Esta semana yo he estado piensa y piensa en ese versículo, porque tengo un vecino bien lindo. Ya les conté el miércoles. No voy a entrar en detalles, pero ese hombre Dios lo usa para enseñarme a amar, hijo. Bueno, amar profundamente. Y Dios me estaba hablando acerca de esto. Y yo entendí, ¿por qué tú puedes amar profundamente? Dices, yo no puedo. Claro que podemos. ¿Sabes por qué podemos? Porque tenemos el amor de Dios y conocemos el amor del Padre. Y podemos amar no en nuestra habilidad, sino en su habilitación. Siendo conductos para amar a las personas, aun cuando no son amables, aun cuando son personas que no queremos estar alrededor de ellos. Dios te dice, ama profundamente. Y no quiero que desasociemos estas dos cosas, ser santo, amar profundamente. No quiero que lo desasocies. ¿De qué? De que el propósito del libro es cómo tú y yo podemos mantenernos firmes en medio de una persecución. ¿Se dan cuenta? La realidad es que nosotros queremos mantenernos firmes en Dios, seguir creyendo en nuestra fe, vivir nuestra fe correctamente en medio de problemas, pero en medio de problemas dices, no, es que lo menos que quiero hacer es amar, o lo menos que quiero hacer es ser santo, lo que quiero es reventarle la cara a ese cuate. ¿Verdad que sí? Lo que quiero es subir, lo que quiero es hacer todo u otras cosas, o defenderme. Me voy a meter a clases de jiu-jitsu, me voy a meter a clases de karate, voy a aprender cómo, ¿verdad? Y Dios nos dice, no, tu forma no es mi forma, tu camino no es mi camino. Así como son altos los cielos de la tierra, como lo dice el libro de Isaías, así son mis pensamientos más altos que los tuyos. No es tu forma. Quiero que entendamos que el amar profundamente es parte de los principios, de la estructura, del procedimiento que Dios nos llama a vivir para mantener nuestra esperanza viva. ¿Estamos de acuerdo? Ponlo por obra. Haz lo que Dios te dice, ¿verdad? Él lo sabe todo, Él lo puede todo. Él te está diciendo, vive de esta forma porque eso te va a ayudar a mantener tu esperanza, a vivir en esperanza.
a vivir en estabilidad, sin importar que venga y cuándo venga y cómo venga. Amén. Y por último, hablamos que uno de los principios o una de las razones para las cuales vivimos es para alimentarnos de su palabra. Tú y yo no podemos hacer nada si no tenemos una guianza. ¿Cómo debo de vivir? Aquí está. ¿Cómo debo de perdonar? Aquí está. ¿Cómo debo de amar? Aquí está. ¿Cómo debo de soltar situaciones difíciles? Aquí está. ¿Cómo debo de enfrentar situaciones difíciles? Aquí está. Todas las cosas están en la palabra. Hablamos de la palabra de Dios que es suficiente en la última serie de predicaciones. Es suficiente. Dios me ha revelado lo que tengo que saber para vivir mi vida cristiana, la vida que Él espera que yo viva en la tierra. Dios ya me lo ha revelado y me ha equipado con las cosas que necesito para llevarla a cabo. Dios te dejó 3 cosas para vivir tu vida cristiana. Número 1, te dejó su Santo Espíritu. Amén. Número 2, te dejó su palabra. Y número 3, la iglesia. Voltea con tu vecino. Dile, sí, aunque se esté durmiendo, Dios lo dejó. Despierta. ¿Verdad? Él lo dejó para vivir contigo. Amén. Es una herramienta que Dios ha hecho. Y de eso te quiero hablar hoy, de la iglesia. La iglesia fue instituida para que tú y yo podamos atravesar la persecución, los problemas, las circunstancias difíciles y todavía vivir en nuestra esperanza viva. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Esto es increíble. El propósito principal por el cual debemos vivir así es porque solo así podremos demostrarle al mundo quién es Dios y cómo es Dios en donde estemos y a donde vayamos. La iglesia. Hoy voy a hablar acerca de la iglesia. Y vamos a ver cómo Pedro describe o dibuja, nos da una clase magistral de dibujo, como Pictionary, ¿verdad? Para que lo dibujemos correctamente. El problema es que muchos de nosotros decimos, yo soy la iglesia. ¿Cuántos saben que somos la iglesia de Dios? ¿Verdad? Y la iglesia no hablo de este edificio, hablo de que nosotros somos el templo de Dios. Amén. Y esta carta no le está hablando a la iglesia de Forward, de Doxology and Forward, le está hablando a la iglesia en el mundo. Es una iglesia multiétnica, es una iglesia multicultural, es una iglesia multilenguaje. Amén. No solamente le está hablando a una persona, dice, pues es que eso aplica para los mexicanos, pero no para los venezolanos. O no aplica para los cubanos, o no aplica para los de Chihuahua. ¿Verdad? No, Dios dice, esto es lo que yo espero, esta es la manera en que yo espero que vivas para tener esperanza viva. ¿Están conmigo? Ahora, no perdamos el enfoque principal del libro. Vuelvo a reafirmarlo, animar al creyente a perseverar en medio de la persecución. Una vez más hablamos acerca de la identidad. Pero esto es lo que hace increíble. Pedro sale o empieza a hablar de la iglesia como una comunidad, como un cuerpo. Sale de hablar de los individuos, ¿verdad? Que nos dijo cómo debemos de vivir, ¿verdad? Que era que ser santos, amar profundamente, nutrirnos de la palabra, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder representar quién es Él, cómo es Él y en donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, para que podamos mantener nuestra esperanza viva, para que podamos vivir la esperanza viva. Amén. Es lo que está diciendo. Pero ahora dice, para que tú puedas mantenerte con esa esperanza en medio de la persecución, tienes que entender cuál es tu identidad corporativa. Amén. ¿Cuál es tu cultura? ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Cuál es tu residencia? La Biblia dice que nosotros no somos de este mundo, sino somos del cielo. Nosotros hablamos no como queremos hablar, sino hablamos lo que dice el Padre. Amén. La manera de comportarnos, hacemos lo que el Padre hace. Jesús mismo lo dijo, yo no digo lo que quiero decir, digo lo que oigo del Padre y hago como veo al Padre hacer. Por eso mi juicio es justo, porque estoy haciendo lo que la Biblia dice, no lo que yo pienso que debes de hacer. Amén. ¿Me están siguiendo? En ese momento, en ese contexto, en esa narrativa, Pedro nos dice, voy a dibujar qué es la iglesia para que tú entiendas quién debes de ser, no solamente como individuo, sino como grupo. Mucha gente dice, pues voy a la iglesia. Pues voy a la iglesia, sí, voy a ir a escuchar a José. No nada más es eso. Es venir
a entender el propósito corporativo que tenemos como iglesia local. ¿Están conmigo? Y esto es muy importante. Vuelvo a repetir, no hagas check-out. Vamos a hablar acerca de qué es la iglesia y de lo que tenemos que hacer. Ya me imagino que servamos y que quién sabe qué. Quiero que entiendas algo. De esto depende que tú puedas vivir con esperanza en medio de la persecución. No porque lo digo yo, sino porque lo dice la Biblia. Lo primero que dibuja Pedro en el Pictionary es el qué. ¿Qué? ¿Qué somos? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una casa espiritual. Di conmigo, una casa espiritual construida con piedras vivas. Di conmigo, piedras vivas. Voltea con tu vecino y dile, ¿seguro? Ay, ¿no? Tú pareces que estás más muerto, pero está bien. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Vamos a leerlo juntos. Abran sus Biblias y traen sus Biblias en 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. ¿Queda claro? Vean cómo empieza aquí. Empieza diciéndonos el qué. Dice, tú eres una casa espiritual. De esas casas son construidas con piedras vivas y la piedra viva principal, rechazada por los seres humanos, ha sido escogida por Dios. ¿Vean esto? ¿Por qué es importante que entendamos esto? Cuando tú y yo venimos a la iglesia, cuando tú y yo leemos la palabra en tu casa, cuando tú y yo oramos, muchas veces oramos de acuerdo a lo que queremos y lo que deseamos, ¿verdad? Pensamos que si yo oro y hago las cosas de cierta forma, entonces voy a obtener cosas. No, dice, ¿sabes qué? Tú tienes que entender algo. Cuando tú lees mi palabra y yo te revelo lo que tienes que hacer, no te estoy pidiendo tu opinión. Te estoy diciendo cómo espero que vivas como hijo mío. Es lo que Dios dice. Y espero que te comportes a la altura del llamado que te he dado. ¿Ok? Pero vean esto. Jesús, siendo la piedra viva, fue rechazada ¿por quién? Por los hombres. Aquí obviamente está hablando del pueblo de Israel, los quienes rechazaron a Jesús cuando Él vino y se reveló como el Mesías. Lo rechazaron, no lo recibieron. Y ahorita voy a tocar un poquito más acerca de eso más adelante. Pero lo que te quiero decir es que aún tú y yo como cristianos, cada vez que Dios nos dice qué hacer y decidimos hacer nuestra voluntad, estamos rechazando esa piedra viva que es el fundamento para nuestra vida, para nuestra esperanza. La esperanza no es algo que viene a tu vida simplemente porque la deseas. La esperanza viene porque sabemos sus promesas. ¿Ok? Si tú no sabes las promesas de Dios, no vas a tener esperanza en lo que Dios puede hacer. Pero si conoces la palabra de Dios, conoces sus promesas y por lo tanto tienes esperanza. No es difícil. La fe no es algo que digas, no nada más piensa duro, aprieta los dientes, deséalo con todo tu corazón, atráelo a ti, atráelo. No. ¿Cuántas veces has atraído perder 10 kilos? Y estás a 15. En vez de bajarlo, y yo lo atraigo la esbeltez, atraigo los cuadritos en el estómago. Pues lo puedes atraer todo lo que quieras, pero no va a suceder. La esperanza es la consecuencia de conocer a tu Dios. Amén. Y dice aquí, Jesús es la piedra viva que fue rechazada. ¿Cuántas veces has rechazado a Dios y lo que Él te está llamando a hacer simplemente porque no quieres hacerlo, porque no se te pega la gana? Y luego te quejas y dices, Dios, ¿por qué no me das? ¿O por qué no me ayudas? ¿O por qué no haces esto? Es como querer tener cuadritos si no vas al gimnasio y no comes bien. No se pueden tener cuadritos con taquitos de suadero y con conchas, con chocolate, abuelita. No. ¿Verdad? No. Ok. Él está diciendo esto
nos dice, lo primero que quiero que entendamos es que Pedro nos está diciendo que Jesús no solamente es la fuente que nos sustenta. Jesús dice que todas las cosas fueron creadas por Él, para Él y son de Él, para su gloria. Dios nos creó y nos sustenta. Dice la Biblia que Él sustenta. ¿Entiende la palabra sustentar? Soporta, ¿verdad? Él guarda, Él carga todas las cosas con el poder ¿de qué? De su palabra. Él carga todas las cosas con el poder de su palabra. Y por lo tanto, hoy estamos aprendiendo qué es lo que Dios dice acerca de mi identidad corporativa. ¿Qué tengo que hacer? Que Él me está diciendo, la forma en que yo te ayudo a mantener esperanza es a través de que tú entiendas quién eres corporativamente. Que entiendas que te dejé mi espíritu, te dejé mi palabra, pero también te dejé la iglesia y tienes una responsabilidad como ellos. Y tienes que entender que de esa iglesia Él es la piedra viva. Él sustenta todas las cosas, pero no solamente las sustenta, sino que Él es el cimiento. Él es el fundamento. Él es la piedra angular rechazada por los edificadores. Él es en quien nosotros somos soportados. Tú no puedes vivir una vida de esperanza en medio de la persecución si estás parado en arena movediza, si estás parado en cimientos rotos, en cimientos que no tienen fuerza. No puedes simplemente permanecer. Y Dios te dice, yo soy ese fundamento en el cual tú te tienes que parar para permanecer. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. No pasará. ¿Qué tanto atesoras la palabra de Dios en tu corazón? Cuando sales de aquí, ay, qué bonito estuvo el servicio. ¿De qué trató? No sé, pero estuvo bonito. ¿Cuántas notas tomas durante el servicio? No es que yo lo oigo de nuevo en Facebook. Sí, lo ves en Facebook y te sale la notificación de Juanita. Ay, mira ay, Juanita. Si estás aquí, está aquí. No, es como yo le digo a mis hijos, mira, tienes que ir a la escuela. Haz tu tarea a tiempo. Si no la haces a tiempo, te bajan puntos. Y de todas maneras la tienes que hacer. Si Dios te trajo a la iglesia, está en la iglesia. No estés en la iglesia, pero estés allá. Oye, ¿qué vamos a desayunar? ¿Qué vamos a ir a comer? Ay, cómo tengo antojo de... ¿Sí me explico? Yo sé que luego yo no les ayudo, ¿verdad? Cuando les digo los taquitos y el pozolito y todas esas cosas, las pupusas y... ¿verdad? El patacón. El patacón, ¿verdad? Patacón, ¿verdad? Yo cuando fui allá, dame un petacón. Esos son los... Yo no es cierto. Me tropecé. ¿Ok? No solo fue, lo que está diciendo Pedro es, no solo fue la piedra viva en la que estableció la iglesia. Esto está cañón. Pongan atención en esto. No solo fue la piedra viva en la que estableció, pasado, la iglesia. Él sigue siendo la piedra viva en la cual la iglesia está siendo establecida y construida. ¿Vamos bien? Pongan eso ahí ahí, no se les vaya. Ok. Pedro, en este pasaje, le da a sus oyentes el cimiento de los principios de los cuales hablamos la semana pasada. Ser santos, ama profundamente y nútrete de la palabra. Dice, eso es lo que tú tienes que hacer. Pero tú no puedes rendir ese fruto de ser santo, amar profundamente y habitar en la palabra. Tú no puedes hacer eso si no tienes un fundamento claro. ¿Me van siguiendo? Me encanta lo que está haciendo Pedro. Pedro te dice, mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Y muchos de nosotros salimos el domingo pasado tal vez y dijiste, no, pues yo para amar profundamente, pues es que no conoces a mi suegra, hijo. ¿Va? Y a lo mejor te fuiste así, pero dice, no, ahora quiero decirte que para que tú puedas dar ese fruto, porque el que es santo porque el Espíritu Santo lo santifica, no por nuestras fuerzas. Es Él trabajando en nuestros corazones, sanando nuestras heridas para que podamos perdonar. Es Él, no eres tú. Pero tú y yo no podemos tener eso si no echamos un fundamento. Y Pedro nos dice, ese fundamento inamovible, irremovible, que estaba vivo y que sigue vivo, es Cristo.
no lo rechaces. Pero yo amo a Dios. ¿Cuántas veces lo rechazamos en la semana? Especialmente cuando sale el vecino. ¿Sí o no? Ese vecino, hijo. Yo ya se lo entregué al Señor, llévatelo a tu gloria. ¿Verdad? Bendícelo con una casa más bonita, más grande, en un rancho. O a mí, al que sea. Pero sepáranos. ¿Están conmigo? Ahora ven el versículo 5. Voy a leer desde el 4 y entro al 5. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, versículo 5, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Pedro nos dice que Jesús ve a la iglesia como una casa espiritual. Tú eres un templo espiritual, eres una casa. Nosotros juntos somos una casa espiritual que Él sigue construyendo en la medida que cada persona viene a Él y lo confiesa como Señor y Salvador. Entonces estas personas se convierten en piedras vivas. Amén. Él es el fundamento y Él está moldeando, colocando cada una de las personas en el tiempo correcto, en el momento correcto. Algunos de ustedes piensan, ay, es que si yo hubieras conocido a Dios 20 años atrás. No vivas así. ¿Por qué? Porque Dios te llamó en el momento perfecto, en el tiempo perfecto. Dios no se equivoca. Dios permitió que vivieras lo que vivieras, que cometieras los errores que cometiste, porque solamente así podías acercarte a Él. Y Dios sigue en control. Aunque sientas que tu matrimonio se está rompiendo, aunque sientas que tu familia se está rompiendo, aunque sientas que tu negocio, que tus planes se están rompiendo, Él sigue en control. Y tal vez Él está rompiendo tus planes. ¿Por qué? Porque Él tiene mejores planes para ti. Pero tienes que creer que Él es el fundamento y que Él está moldeando la roca. Tú has visto cómo parten las rocas, cómo crean, ¿verdad? Las piedras con cincel, con martillo, las golpean y les quitan y les rompen hasta que tiene el tamaño, la forma perfecta. Dice que tú y yo somos piedras vivas, no muertas. Hay vida en ti y Dios quiere manifestar esa vida. Tal vez tú estás diciendo, yo no puedo vivir, yo no tengo esa vida. Pero Dios dice, tú estás vivo. No importa cómo te veas, no importa cómo te sientas, yo te he vivificado. Y yo voy a terminar la buena obra que empecé en ti. Yo la voy a llevar a cabo, pero tienes que entender mis fundamentos y tienes que aceptar vivir bajo mis fundamentos y bajo mis principios, no bajo los tuyos. Entonces Él establece y dice, ok, ustedes son una casa espiritual, pero escuchen algo. La piedra angular es Cristo. Él es el que dice cómo van las piedras. Y no solamente Él dice cómo van, Él nos está moldeando. Él nos está quebrando. ¿Para qué? Para meternos y que vivamos en plenitud. ¿No te gusta eso? Ay, Jalisco. Estas playeras hacen sudar. ¿Ok? Súper importante, súper importante. Tú eres esa casa espiritual que Él sigue construyendo a medida que las personas se acercan a Él. Somos piedras vivas. Esto es súper importante. Muy importante que lo entendamos y que lo abracemos. Cada cristiano son piedras esenciales. Ay, ¿cuántos se sintieron así como que... Yo soy una piedrita. Hay otras que son unas piedrotas. Ay, ¿no? Estás bien piedra, compadre, ¿no? Pero somos piedras especiales. Hay mucha gente que dice, no, pues ¿para qué voy a la iglesia? Yo lo veo en línea. Sí, lo puedes ver. Pero hay una razón por la cual Dios dijo,
no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. No fue para ser pastores con iglesias grandototototas. ¿Fue por qué? Porque hay algo espiritualmente que sucede en su iglesia cuando los hermanos habitan juntos en coinonía, en armonía. Somos transformados. Tienes que perdonar, tienes que amar, tienes que orar por otros, reír con otros. ¿Me van siguiendo? No es nada más porque, ay, pues tengo que, pues ya ni modo, si no mi vieja se enoja. Vea, mi papá no, si no voy, mi papá no me compra los jeans que quiero. Y aquí está. No, abraza el propósito. ¿Estamos aprendiendo? Cada cristiano son piedras esenciales que habilitan, di conmigo, habilitan toda la estructura a cumplir el propósito para el cual fue creada. Escuchen bien, la iglesia no puede ser la iglesia si está dividida. Así que les voy a pedir, si tienes broncas con alguien aquí o con alguien que sirve aquí y apenas lo soportas, por la palabra de Dios te pido que te arregles con tu hermano. I rest my case. Drop the phone. No, the microphone. ¿Amén? Es que no me cae bien. Pues que te caiga bien. Ay, es que es bien difícil y tú no. ¿Y él más? Pero él está más grandote, mejor arréglate, brother. Así como que sí le doy, no le doy. Sí le doy, sí me echo bronca. Pero no, mejor no. ¿Qué onda, bro? ¿Sí, no? Te cae. Nunca cambies, vales 1000. ¿Ok? ¿Se me explicó? No, arréglate porque Dios te lo pide, porque solamente así puedes tener estabilidad en medio de la persecución. Ay, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué? Pues porque eres bien rencoroso, enojón. Haz lo que se te hincha la gana y luego, ¿por qué Dios no me ayuda? Pastor, deme consejería, pues haz lo que te estoy pidiendo. Pues ya lo hice. No, pues no se trata de que nada más lo hagas, se trata de que lo sientas, de que cambies. Es que yo ya hice los 3 puntos. El mundo está lleno de los 7 pasos para ser mejores personas, para convertirte en millonario. Y son pasos que no funcionan. Eso no funciona en la Biblia, es un arrepentimiento de corazón. Decir, ya hice lo que te mandaron, que me mandó Dios a hacer, pero hay arrepentimiento en mi corazón por lo que hice. No nada más cumplo la lista. Toma, chango, tu banana. ¿Cuántos sintieron ese tablazazo? De ida y vuelta. De ida y vuelta, así de, ¡rájale! ¡Rájale! Hasta los dientes volaron. La última oración de Jesús se encuentra en Juan 17:21, y él dijo, Señor, yo te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. No para que se lleven bien, que obviamente cuando eres uno te llevas bien, porque tienes un mismo propósito, porque tienes un mismo llamado. Pero no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos unos, para que el mundo crea que me enviaste. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos hechos para su gloria, no para mi gloria. Para su propósito, no para mi propósito. Dios quiere que tú y estas personas que están aquí sean unidos. No estés con sus pleitos, con sus iras, con sus contiendas, con sus disensiones, con sus chismes. Ay, es que ese es mi ministerio. Ay, ¿no? Sean uno, amen profundamente. Termina la reunión y ve con esa persona que traes atravesada y dile, ¿sabes qué? Ya ni digas nada más, abraza, apechuga. Y quédate ahí así de... Y yo sé que por adentro tus brazos quieren hacer así de... Pero tú quédate así. Es como mi esposa cuando se peleaba con su hermana, las amarraban panza y panza. Hasta que se amaran.
Así voy a poner algunos aquí. A ver, ahora se los voy a amarrar de panza a panza. Mateo 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro. Le está hablando Pedro, el que escribió esta carta. Dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es la palabra, en griego, la palabra original es Petro, ¿verdad? Y Jesús dice, y sobre esta Petra. Jesús está haciendo un juego de palabras, ¿ok? No está diciendo que Pedro va a ser el fundamento de la iglesia. Está diciendo el original, la palabra, la Biblia original que está escrita en el Nuevo Testamento en griego. No dice que Pedro va a ser el fundamento de la casa, de la iglesia. Dice que la piedra va a ser el fundamento de la iglesia, porque dice, tú eres Petro, y sobre esta Petra, que está hablando de él, porque él es la piedra angular rechazada por los edificadores, es la piedra viva. Entonces él está haciendo alusión ¿a quién? A él. Imagínate si tú y yo fundamentáramos nuestra fe en un hombre. Es que el pastor dijo, no, a mí no me importa que me recuerdes cuando me muera, me importa que recuerdes lo que Dios te dice, para que vivas. Imagínate si cimentaras tu fe en mí. Dice sobre esta piedra, Jesús dice sobre mí, que soy el fundamento, que ha vencido, que exhibió a las huestes, a los principados, a las potestades, que bajó al infierno y llevó cautiva la cautividad, que subió al trono y está reinando como Rey de reyes y Señor de señores, Cristo el Salvador, que no lo cautuvo la muerte, que Él se levantó al tercer día, subió al cielo y dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él está diciendo, yo soy tu fundamento. Y te estoy formando. Perdona, ama, sé santo, porque yo soy tu fundamento. Ay, ¿no les gusta? Así es más fácil, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Di conmigo, sí. Por fe, porque pongo mi fe en lo que Dios dice, no en lo que yo digo. No estoy deseando algo bonito, como muchas veces te enseñan. Tú deseas algo bonito, positivo, y Dios te lo va a dar. No es cierto, Dios te va a dar lo que se alinee con su voluntad y con su palabra. Y su voluntad es agradable y es perfecta, perfecta. Para todos los que le aman. O sea que nos conviene mejor tomar la voluntad de Dios, tomar los principios de Dios, las formas de Dios. Nos conviene, su santidad le conviene a su casa. ¿Por qué? Porque es su forma, porque Él te creó, porque Él te hizo, porque Él te dio el diseño divino que tienes. Yo cuando volteo veo a mi esposa, le digo, estás divina. ¿Verdad? Porque Dios la hizo divina. De chiquita, apachurro. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Voltea con tu esposa y dile, chiquita. Vamos, hoy, quieta, Sandrita. Luego le digo, ¿verdad? Dijo el pastor, ay. ¿Ya ven? Cimentando su fe en un hombre. ¿Verdad? Él voltea, y ya apenas le iba a voltear, ya se le estaba aventando. Así, ay, sí, beso. ¿Ah? Bueno, es lo que dice la Biblia, bro. Tú flojito y cooperando. Ok, vean esto. Vean esto. Yo te digo, Pedro, dice que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, el infierno, el reino de la muerte, no prevalecerá contra ellos. ¿Cuántos de ustedes se sienten muertos en áreas de su vida? Dice, la muerte, aunque esté muerta esa área de tu vida, la muerte no prevalecerá contra ti. Lázaro estaba muerto y le dijo, Lázaro, sal. Ahí viene Lázaro. Sí, estaba amarrado, como tamalito. Y ahí viene. ¡Desamárrenlo! Yo creo que Lázaro dijo, ¿por qué no me dijiste hace ratito? Ay, ¿no? Les hubieras dicho desde allá, ¿verdad? ¿Cuántos parecen tamalitos aquí hoy? Ok.
Por eso yo me puse la playera y dije, no, pásame otra más grande. Parecía tamal mal amarrado. Yo, ok. Okay. Dale un aplauso a Jesús. ¿Están contentos de tener un Dios tan bueno? Ay. Este versículo es impresionante, me encanta esto que está diciendo Pedro. También ustedes son piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual, de modo que llegan a ser un sacerdocio santo. Eso lo voy a tocar más adelante, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte. Este versículo es impresionante porque nos ayuda a entender nos ayuda a entender cuánto un cristiano necesita relacionarse con otros cristianos. Yo no, sí. Es que yo no quiero. ¿Podríamos dejar ese versículo afuera? No. Por eso no tienes esperanza muchas veces. Porque ¿qué tal si Dios quiere usar a este pastor chilango, guapo, fuerte, fornido, alto, ¿verdad? Ojo azul, sencillito y carismático, ¿verdad? Y no vienes. ¿Qué? Nada. Abusado, bro, abusado. Perfil griego. ¿Sí me explico? Ay, no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque la semana pasada no me saludó. ¿Ya ven el problema? ¿Ven el problema? Esos son los amigos del pastor. Mis amigos son los que vienen y chambean. Aquí están todo el día conmigo aguantándome, pues, ¿verdad? Chambeen conmigo. Amén. ¿Sí o no, mi brother? Dolce Gabbana. Los cristianos, Dios tiene un propósito para cumplir en nosotros y no podemos cumplirlo solos. Por eso no tienes que venir a la iglesia. Por eso tienes, no dije no tienes, por eso tienes que venir a la iglesia. Para tener una visión, tener un propósito. Los cristianos que están construyendo su relación con otros cristianos, así como también su relación con Jesús como cimiento. Si no hacemos esto, no vamos a poder cumplir nuestro propósito. Aunque todo cristiano tiene un propósito individual, también tenemos un propósito corporativo. Una identidad corporativa. Yo no puedo ser ni hacer lo que Dios me ha llamado a hacer si no los tengo a ustedes. Ni tú puedes hacer, ni puedes llegar a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer si no me tienes a mí. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque Dios te dice, ámense los unos a los otros. Yo sé que hay gente difícil de amar. Yo conozco a varios. Pero yo puedo amarlos, ¿por qué? Yo puedo amarlos profundamente porque Dios me ha dado amor. Aunque ves que digo, como que ya echaste otro chorrito, Señor. ¿Están conmigo? ¿Sí me estoy explicando? Ahora, eso fue el qué. ¿Para qué? Versículo 5, también ustedes son piedras vivas. Y quiero enfocarme, son real sacerdocio. ¿Son qué? Un sacerdocio santo, real, para ofrecer sacrificios espirituales. El para qué es ser un sacerdote santo. Dios te ha llamado a ser, nos ha llamado a ser sacerdotes santos. ¿Qué significa esto? Representar quién es Dios y cómo es Dios en donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos. ¿Qué significa esto? Un sacerdote en el tiempo de Israel era aquella persona que representaba a Dios delante de los hombres y representaba a los hombres delante de Dios. ¿Tú crees que ese es mi trabajo como pastor? Y sí, pero también es el tuyo. Amén. Porque todos somos piedras vivas, que somos una casa santa y Dios nos ha formado para eso, para que tú representes a Dios y para que Dios tenga una relación para que los llevemos a la presencia de Dios, para que a través de mi vida ellos puedan ver a Dios. Amén. Real sacerdocio, representar quién es Dios y cómo es Dios en donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos. Y ofrecer sacrificios que espirituales. Digo conmigo, sacrificios. La palabra sacrificio significa sacrificio. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos quieren bajar de
peso y quieren hacer sacrificios de no comerse ese tamal. Sacrificio. ¿Quieres pasar un examen? Tienes que sacrificarte, ¿y qué? Pues estudiar. Sacrificios. Dios te creó para ofrecer sacrificios. No hay de otra, no hay ósmosis. No, lo tenemos que estudiar. Es un sacrificio, y un sacrificio nos cuesta trabajo darlo porque es algo que valoramos, que vale, que es precioso. Tenemos que ser responsables con nuestros sacrificios. Estamos para construir su reino. Oramos en Mateo 6, venga tu reino, pero queremos establecer el nuestro. A ver, déjame te pregunto algo. ¿Están listos para el tubazo? Estoy avisando antes del tubazo para que no sientan gacho. Pónganse el casco, estos guardadientes. ¿Listos, Venezuela Power? ¿Cómo sería el mundo? Ahí les va, híjole. No, yo cuando lo estudié dije, no, ya valí. ¿Cómo sería el mundo si Dios contestara las oraciones que hiciste durante esta semana? ¿Cómo sería el mundo? ¿Qué tanto del mundo habría cambiado por tu oración? ¿Nada? Yo ni oré por mí. Casi siempre es personal. Pero ¿cómo sería el mundo? A ver, ¿cuántos aman a sus hijos? ¿Les quieren dejar el mundo en el que viven hoy ustedes? ¿Cuánto oras por el mundo? Ahí les va, ¿les dolió? Agárrense. Si le pidiéramos a las personas que describieran a Dios en base a lo que ven en nosotros, ¿qué tan cerca estarían de describir el amor, el perdón, la misericordia, la lealtad de Dios? Si tú le dijeras a alguien, dime qué ves de Dios en mi vida. ¿Qué tan cerca estarían de describir algo de Dios? Si le preguntaras a tu esposa, si le preguntaras a tu esposo, yo me sé la palabra, sí, te sabes la palabra, pero no te ves como la palabra. Gandhi decía, amo a su Cristo, pero no me gustan sus cristianos. Hay un propósito corporal en la iglesia. Y vuelvo a repetir, no te olvides que el punto central de Pedro al escribir todas estas cosas es ayudarte a mantenerte firme con esperanza en medio de la persecución. Pero esto es parte fundamental de esto, porque te está diciendo cuál es el fundamento para que tú puedas ser santo, amar profundamente y nutrirte de la palabra. Es que yo me llevo con la gente que es como yo, que tenemos afines, que... Eso es lo que Dios nos dice. Que se amen los unos a los otros, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo conozca y crea que me enviaste. ¿Sabes por qué el mundo no cree en Jesús? Mucha de la culpa es por la iglesia, por el mal testimonio, por lo que representamos que es un cristiano. ¿Quién? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Quién? Es el siguiente dibujo que está haciendo Pedro. Dice el cimiento. Antes de seguir adelante, en este versículo, en esta narrativa, antes de seguir adelante, Pedro vuelve a enfocarnos en el cimiento. Ya nos dijo el qué, el para qué, ¿verdad? Y ahorita nos está diciendo el quién. Vuelve a enfocarnos. Dice, espérense, pero no quiero que pierdan el enfoque en esto. El cimiento.
y empieza a hablarnos un poquito más acerca de qué es el cimiento. Y lo hace en base a otra cita del Antiguo Testamento, que es Isaías 28, versículo 16, que dice: pero esto dice el Señor Omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular, está hablando de Cristo, y preciosa para un cimiento firme. El que confíe en ella no andará desorientado. ¿Lo ven? Si tú y yo confiamos en esta piedra angular, que es Cristo, esta piedra viva, no andaremos desorientados. La palabra original en el hebreo es la palabra que significa no serás avergonzado. ¡Qué cañón! ¿No les gusta esto? Y empieza a describir a esta piedra angular. Dice, así dice la Escritura en el versículo 6 y 8 de 1 de Pedro. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. ¿Sabes qué? Tú puedes confiar en esto y ponerlo por obra y nunca serás defraudado. ¡Wow! Para ustedes los creyentes, di conmigo, para mí como creyente, esta piedra es. ¿Lo es? ¿Lo es? Realmente a veces dices, wow, Señor, gracias por ser la piedra. Pero para los incrédulos, ¿cuántos incrédulos hay aquí? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Yo ahorita voy a explicar esa última parte porque no quiero que se me confundan. Esta piedra preciosa es una piedra preciosa para los creyentes. Señor, ayúdame a que esta piedra sea preciosa para mí. Ayúdame a amarla, a apreciarte, a desearte. La mañana que venía en la madrugada para la iglesia, el cielo estaba tan bonito, oscuro, y estaba saliendo el sol. Y yo iba orando y Señor, ayúdame a amarte, quiero conocerte, porque ¿saben qué? Mis deseos y mis anhelos muchas veces no quieren amarlo, ni quieren obedecerle, ni quieren desearle. Mis deseos quieren amarme, desearme. Le digo, Señor, sé esa piedra preciosa para mi vida. Sé esa piedra preciosa, quiero amarte. Yo venía cantando en la mañana, decía, Señor, quiero amarte. Más que todo en esta vida quiero amarte. Más que el oro, más precioso quiero amarte. Enamórame de ti. Enamórame, Señor, de ti. Enamórame de ti, Señor. Perdóname cuando me amo más, cuando mis deseos son más fuertes, cuando mis anhelos son más fuertes. Perdóname, Señor. Estos constructores que desecharon la piedra eran los líderes religiosos de Israel, los cuales desobedecieron el Antiguo Testamento, la cual les hablaba de recibir a Cristo como Mesías. Vean esto es impresionante, vean esto, quiero que pongan mucha atención en esto. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Israel. Dice, estos constructores eran los líderes religiosos de Israel, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, esta gente que representaba, estos líderes religiosos, dice que ellos eran los constructores, que Dios había llamado para construir su reino en esta tierra, pero ellos lo desecharon. Estos constructores, está impresionante, estos constructores desobedecieron el Antiguo Testamento, el cual les revelaba que Cristo era el Mesías. Les dio tantas señales, les dio tantas descripciones de quién sería el Mesías. Y hay gente todavía que es judía que no cree en Jesús y que siguen esperando al Mesías. Y Dios tiene un plan para el pueblo judío y lo va a redimir, y gloria a Dios. Pero esta gente le rechazó, no lo tomaron como Mesías. Y tal vez tú hoy estás rechazando a Dios. Pero aquí el problema es que el Mesías, en la idea o en la narrativa del Antiguo Testamento, el Mesías iba a venir a coronar
lo que los líderes religiosos estaban construyendo. Él iba a venir a completar. Es como, estudiando esto, es como los arcos que se construyen con tabiques. Hay una piedra en el centro, ¿sí? Y esta piedra hace que todo se sostenga. ¿Saben que los búnkers que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, todos tienen una forma abovedada en arco, porque es lo que más resiste? Cristo para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, era esa piedra que completaba todo. Pero debido a que fue rechazada, Dios usa esa piedra que era el keystone y la usa para hacer la piedra del fundamento. ¿Para quién? Para su iglesia, para ti y para mí. Y esa piedra es la que me ayuda a vivir como Dios quiere que viva, en santidad, amando profundamente y nutriéndome de su palabra. Ahora vean esto. Cuando dice la Biblia, hay gente que tropieza, dice, vean el último versículo, si lo pueden volver a poner, dice, tropiezan al desobedecer la palabra. Es 1 Pedro 2 del 6 al 8, es el versículo 8. Dice, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Dice, tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Aquí hay algo muy importante que quiero que entiendan. Hay dos cosas. Está hablando de la gente que tropieza y de la gente que ¿qué? Que desobedece. ¿Ok? ¿Sí? Y después dice algo muy importante. Para lo cual fueron. No quiero que entiendan, porque este versículo se puede entender diciendo, esta gente fue creada, hay gente que fue creada para desobedecer y yo soy uno. No. Hay dos términos, tropezar y desobedecer. ¿Ok? Hay una doctrina de la doble predestinación, con la cual nosotros no lo creemos. Pero dice que hay personas que fueron creadas para salvarse y personas que fueron creadas para perderse. Esta doctrina, muchos teólogos llegaron a la conclusión de esta doctrina basándose en Romanos 9, en Efesios 1, y llegan a esta conclusión. Pero es una conclusión que ellos llegaron, no es una doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque para interpretar un pasaje de la Biblia tienes que ver el contexto de la Biblia. Una doctrina no se establece en base a un pasaje de la Biblia, sino en el contexto de la Biblia. Lo que dijo Dios antes, lo que dice Dios después. ¿Está claro? Ok, déjenme les explico esto. La Biblia siempre asigna la responsabilidad de desobediencia en las personas, no en Dios. Esta desobediencia, la cual les lleva a perderse para no creer, no sucede en base a Juan 1:12, Juan 3:36, Juan 5:24, Juan 6:47, Romanos capítulo 1, 2 y 3. No sucede porque Dios los predestinó para perderse o para desobedecer. De lo que este versículo está refiriéndose es, tropiezan porque esta gente, y desobedecen, tropiezan porque esta gente tiene la tendencia a tropezar. ¿Están conmigo? Es gente que tropieza. Es gente que su mente está tan rota, su identidad está tan confundida, que tropiezan constantemente. Tienen la propensidad de tropezar, no de desobedecer. El tropiezo les lleva a la desobediencia. ¿Ok? Ahora vean esto. Cuando tú vas en el freeway, sabes que hay una velocidad límite, 70 millas, 65 millas. Y tú vas manejando. Hay veces que llevas prisa, hay veces que tienes que llegar a lugares porque no te paraste a tiempo, porque lo que sea, o simplemente se te va el avión y vas más rápido, ¿verdad? Y hay un individuo que muchos de nosotros no queremos,
Porque pensamos que no están haciendo algo malo. Se llaman policías y se esconden. Y cuando se esconden, de repente pasas y ¡híjole! Ya me agarraron. La gente que piensa que el policía estaba haciendo algo incorrecto al esconderse para que ellos cayeran en la infracción es incorrecta. ¿Va que sí? ¿Por qué? Porque la gente, estas personas que rompen la ley son propensas a andar más rápido que lo que le manda la ley. Hay una propensidad. Lo que estas personas hacen es que cuando ven al policía, disminuyen. ¿Verdad? Esta gente que fue destinada para esto, para tropezar, no significa que Dios dijo, yo te voy a hacer tropezar porque quiero que tropieces. ¿Por qué no? Porque Dios dice que nos ama, que Él quiere lo mejor para nosotros, que su voluntad es que le conozcamos. Él quiere que hagamos lo correcto. Amén. Pero a lo que se refiere es que esta gente tropieza. No porque Dios se haya escondido o Dios los esté impulsando para que tropiecen, sino porque su mente, su corazón, sus deseos, sus anhelos no han sido renovados porque deciden no hacerle caso a la palabra, porque deciden no hacer lo que Dios les manda, porque deciden vivir de una forma diferente a lo que Dios les manda. Por lo tanto, son propensos a romper el límite de velocidad. Entonces Dios tiene que salir y corregir. Dios te está llamando a ti y a mí. Y dice, para los que creen, esta piedra es una bendición. Es una piedra preciosa. Pero para los incrédulos, es una piedra de tropieza y una roca que hace caer. Tú hoy tienes la responsabilidad, de decidir si vas a vivir tu vida de acuerdo a lo que Dios te manda, no de acuerdo a lo que tú quieres o tú deseas o tú crees que es mejor. Tú tienes la responsabilidad de decidir como cristiano, como cuerpo de Cristo, como una persona creada para su gloria, por su gloria. Tienes la responsabilidad de decir, creo y vivo de acuerdo a lo que me manda, o creo, pero no lo hago, o simplemente no lo creo. ¿Quieres vivir con estabilidad emocional? ¿Quieres vivir con estabilidad espiritual? Habita en Cristo, para que Él habite en ti y tengas paz. La clave es que entiendas que para que vivas con esperanza en medio de la persecución, necesitas hacer lo que Él te manda. Y por último dice, de nuevo el para qué. 9:10, con esto termino. Pero ustedes, tú, cada uno de ustedes, yo, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. La misericordia de Dios, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras necesidades, está dispuesta delante de ti para que digas, yo la tomo, Señor, corrijo, no había creído, no había obedecido, ayúdame a obedecer. No es en mi fuerza, no es, mis deseos no lo quieren. Y sé honesto con Dios. Pero tú me dices, ayúdame, papá, a hacer lo que tú quieres que sea. En el nombre de Jesús. Amén. Resiliencia es formada, es forjada, no aprendida.
Puedes aprender todo acerca de la resiliencia. Puedes hablar, aprenderte el libro de Pedro de memoria, pero eso se tiene que forjar en tu vida. Deja que Dios te meta el fuego y confía en el proceso. Amén. Denle un aplauso a Jesús bien fuerte.